Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Fe Católica Viva. Esta noche queremos hablar sobre su santidad el Papa Benedicto XVI. En este mes de abril, precisamente el 16 de abril, cumple 83 años de edad y el 19 de abril se cumplirán 5 años de que fue nombrado como Papa. Para hacerlo hemos invitado y tenemos el honor de tener en el estudio al padre Daniel Cardó, el cual es el hombre que más sabe sobre el Papa en esta arquidiócesis de Denver, yo creo. Gracias por estar aquí, padre. Yo no sé si eso sea verdad, pero vamos a intentar conversar en este programa sobre este gran Papa que Dios nos ha dado para este tiempo, en un contexto muy interesante, porque es el contexto de su cumpleaños, de su 5º aniversario, también evidentemente en el contexto de muchos ataques que el Santo Padre ha venido recibiendo, y que es bueno también que nosotros como católicos sepamos dar una palabra de lo que realmente está sucediendo. Quizá para iniciar, padre, usted es peruano, es miembro del Soradicio de Vida Cristiana, está en la Casa de Retiros de Saint Malo, y la pregunta es, ¿por qué se ha interesado usted tanto en estudiar la vida de este Papa en particular? Bueno, no hubo una intención como un plan, pero una cosa significativa. Cuando yo comencé mi formación para el sacerdocio, el primer libro que yo leí al entrar a la casa de formación fue un libro del entonces padre Joseph Ratzinger, un libro sobre la Trinidad que me impresionó mucho, y desde ahí yo comencé a leer, pero como te digo, sin ningún plan, pero siempre fue como el autor que más me llamaba la atención, que más me gustaba en teología. Y luego, cuando después de estudiar ya la teología, estudié el posgrado, la maestría o la licenciatura, decidí hacer mi tesis sobre la teología de Joseph Ratzinger. Entonces, ahí surgió en todo ese contexto, todo ese tiempo, no solo una admiración profunda por su gran obra teológica, sino una admiración y un amor filial por su persona, por lo que él ha sido y es para nosotros. Lo que sabemos la mayoría de los católicos sobre él es muy poco. Sabemos que es alemán, sabemos que debe ser muy duro, que debe ser muy rígido, que su cara no es tan amigable como la de Juan Pablo. ¿Nos podría usted decir un poco sobre su vida para comenzar? Claro. Joseph Ratzinger efectivamente es alemán. Él nació el 16 de abril de 1927, es decir, vamos a celebrar ahora su cumpleaños número 83. Y efectivamente los alemanes suelen tener, sobre todo para nuestra cultura, esta imagen de ser gente muy rígida, muy seria. Hay que decir que él es de una zona de Alemania, de Bavaria, que es una zona muy cálida, una zona además fundamentalmente católica, en la que se vive la fe con una piedad muy cercana a la de nuestros pueblos latinos, con procesiones, con flores, con cosas así. Entonces, ese es un primer dato interesante. Joseph Ratzinger viene de una familia muy católica, de una familia sencilla. Su padre era un gendarme, trabajaba como celador, cuidaba una especie de policía en el pueblo. Su madre era una ama de casa y tuvo 2 hermanos, una hermana y su hermano, Jorge en español, que vive aún y que es también sacerdote. Ese es como el contexto familiar. Él desde muy joven sintió su llamado para el sacerdocio, y esto ocurrió también en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Él tuvo que, contra su voluntad, ir y tener un servicio militar obligatorio como todos los jóvenes de su edad. Algunos han dicho que fue nazi por eso, pero eso es un absurdo. Él tuvo que ir como cualquier joven de su edad y trabajó en oficinas y cosas así, pero apenas volvió, entró al seminario en medio de una Alemania destruida por la guerra. ¿Eso fue después de la Segunda Guerra Mundial? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando le dieron libertad para volver, que no fue tampoco mucho tiempo el que estuvo, entró al seminario en Frisinga e inició su formación, y desde muy temprano él sintió que una de sus principales llamadas era a la teología, a ser un teólogo, y comenzó a estudiar mucho, hasta que fue ordenado después, significativamente, el 29 de junio de 1951. 29 de junio es el día de San Pedro y San Pablo, es el día del Papa. Ese fue el día en que fueron. Hay casualidades muy significativas. Esa, por ejemplo. Otra, él nació el Sábado Santo y fue bautizado con la primera agua de la Pascua. Ustedes, como sabemos, en la vigilia pascual se bendice el agua. Él fue bautizado con esa agua y el pueblo lo vio como una señal de bendición. Obviamente nadie sabía lo que iba a suceder, pero así él estuvo marcado como por estos acontecimientos significativos. Y antes de ser obispo, y mucho menos papa, fue teólogo, como usted
decía, y fue un teólogo muy reconocido. Así es. Es importante decir, también estuvo en una parroquia al inicio. Recién ordenado estuvo, no muchos años, pero estuvo un tiempo en una parroquia donde tuvo una experiencia pastoral muy bonita. Y luego, obviamente, como cualquier obispo que tiene semejante pensador dentro de sus sacerdotes, lo llamó al seminario para que enseñara. Y es cierto, a los 30 años él ya era conocido en Alemania, y sabemos que en Alemania hay mucha ciencia, mucho pensamiento, ya era conocido como un teólogo importante. A los 32 años ya lo habían llevado a enseñar en una universidad, y esto también es interesante. A los 35 años el cardenal Frings lo llevó para que sea su perito, es decir, su experto, al Concilio Vaticano II, esta reunión que sucedió del 62 al 65 con prácticamente todos los obispos de la Iglesia. Él fue a los 35 años como un experto del cardenal para asesorarlo con los temas teológicos. Más joven que yo y estaba en el Concilio Vaticano II. Así es, un año mayor que yo y estaba en el Concilio Vaticano II. Pero eso es impresionante y se sabe que tuvo un papel protagónico junto con otros teólogos mayores en varios de los documentos en los que hubo todo un trabajo teológico previo. Y después es nombrado arzobispo y después va a Roma. ¿Por qué no nos platica un poco sobre su paso por Roma antes de llegar al papado? Muy bien. Vamos muy rápido, pero... Sí, pero hay que decir, fue arzobispo de Múnich del 77 al 82. Y luego en el año 82 Juan Pablo II lo llamó para que lo ayudara de una manera muy cercana, siendo lo que se conoce como el prefecto para la Congregación para la Doctrina de la Fe, es decir, el encargado de, por decirlo así, la comisión, el ministerio dentro de la Iglesia universal que vela por la doctrina, por la ortodoxia, por la fidelidad a la revelación cristiana. ¿Y se ganó mala fama ahí? Sí, porque una de las cosas, no la única, pero una de las cosas que le toca es decir, bueno, señor, usted está enseñando una cosa que está equivocada. Para un teólogo de importancia, tener ese puesto con los otros teólogos es algo incómodo. Y él mismo menciona que para él mismo fue un sacrificio, primero, tener que dejar su carrera teológica, porque él antes se dedicaba a eso, enseñaba, escribía, estudiaba. Ser obispo, evidentemente, sabemos que implica una serie de tareas pastorales que necesariamente lo llevan a renunciar a tener todo el tiempo disponible. Más aún, yendo a Roma, eso implicó también, y él lo cuenta de una manera muy bonita y muy humana, tener que renunciar a lo que era su sueño, que era dedicarse a escribir, a enseñar, a profundizar en la fe. El día que lo eligen como papa, yo estaba en Miami. Sí. Y recuerdo que ese día, en esa reunión, estaba el provincial de una orden, no voy a mencionar cuál, de los Estados Unidos, que dijo que había tenido la oportunidad, comentó, de haber estado con él hablando sobre el caso de uno de sus sacerdotes. Y él lo que dijo, sí era muy firme en sus posiciones, pero algo que él tenía y que yo admiraba es que te ponía una atención tremenda. Eso lo dicen todos. Te escuchaba. Es un hombre que era atento y hablaba contigo y parecía que no había nadie más en el salón más que tú. Mira, eso lo dice todo el mundo, una fineza, una bondad y una gentileza de escuchar al que está al frente como un signo de quién es, de su verdadero corazón. Se nos ha acabado el tiempo de este primer segmento. Rápido. Se va rápido. Al regresar hablaremos sobre el papado del cardenal o de Joseph Ratzinger, ahora Benedicto XVI. No le cambie, seguimos en Fe Católica Viva.